18 minutos, atención, alerta ADN 40. Ismael El Mayo Zambada, el líder del cártel de Sinaloa, y Joaquín Guzmán López, el medio hermano de Ovidio Guzmán, se entregaron a las autoridades en Estados Unidos. Se presume, la información que se tiene es que lo hicieron ante el FBI en Texas. A ver, esto es información de última hora, información en desarrollo, evidentemente. Tendremos lo que se vaya confirmando a medida que pasen los minutos, que pasen las horas. Pero es importante saber, Ale, ¿quién es el Mayo Zambada? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo llegó hasta acá? Para tratar de entender a qué se debería esta entrega. Y que no es un personaje menor, Luli. O sea, estamos hablando de uno de los delincuentes, uno de los narcotraficantes más importantes del país en presencia, en fuerza, en capacidad también de crecimiento en su organización. Ismael El Mayo Zambada, conocido como Ismael Mario Zambada García, pues nació el 1 de enero de 1948 en Álamo, Sinaloa. ¡Ojo! Ahí también hay algo, rebasa los 70 años de edad. Junto a Joaquín El Chapo Guzmán y Juan José Esparragosa, el Azul, lideró el cártel de Sinaloa. Es una figura fundadora de este cártel, quien ahora, decíamos, tiene 76 años. Ha estado en el radar de la autoridad internacional desde los años 70, cuando otros narcotraficantes de renombre, como por ejemplo el colombiano Pablo Escobar, apenas se metían en el mundo de la droga, apenas fundaban sus organizaciones y crecían en el trasiego de drogas a nivel internacional. La sociedad que el Mayo Zambada tuvo con el Chapo Guzmán lo llevó a protagonizar una fuerte rivalidad entonces con el cártel de los Arellano Félix en la década de los 90. Recordará además, pues fue una década con muchas manifestaciones de violencia en nuestro país, asesinatos, manifestaciones de crimen, por ejemplo en Guadalajara. Según una declaración de su hija Rosa Isela para el medio The Guardian, ella y Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, estuvieron casados y tuvieron hijos, lo que confirmó además que ambos líderes, de alguna u otra manera, son también familia. En el 2016 se presume operó en el rescate de los hijos del Chapo, quienes fueron secuestrados en el restaurante La Leche, pues muy particular, que tenía en aquellos años mucha fama entre influencers, entre personajes de la vida pública, por su estilo, por su lujo, esto en Jalisco. Bueno, pues después de que Guzmán Loera fue capturado por última ocasión ocurrió y el protector había sido precisamente este personaje, el Mayo Zambada, Ismael El Mayo Zambada. En efecto, Ale, hay que recordar también estos momentos que se dan precisamente en el periodismo a lo largo de los años. El 4 de abril de 2010 se publicó en un medio de comunicación una entrevista que hizo Julio Scherer García con el Mayo Zambada. En hablaba de su vida, pero por supuesto sobre su punto de vista, ¿no? Sí. Muy particular, evidentemente, sobre la guerra contra el narcotráfico en México. Y es interesante, ¿no? Porque hay que decirlo, es una figura absolutamente poderosa que, como bien mencionabas, en los años 80 y los años 90 fueron claves. Tuvo su pico, digamos, de actividad, por decirlo de alguna manera, en los años 80. En los años 90 se da esta reestructura de los cárteles de la droga y en ese momento empieza la guerra, digamos, mucho más cruda, mucho más salvaje. Y habría que entender, Luli, en qué condiciones se entrega, en qué asunto. Insisto, estamos hablando por lo menos de él, no del medio hermano de Ovidio Guzmán, pero en el caso del Mayo, de un hombre de 76 años que logró burlar la ley durante prácticamente 4 décadas. Entonces, pues, ¿qué decisión toma y por qué lo hace? ¿En qué circunstancias decide esta entrega? ¿Qué buscaría o qué habría quizás ya negociado la organización criminal con autoridades, con algunos, a través de quizás informantes, quizás algunas personas ya detenidas para hacer esta detención y pues llevársela tranquila, vamos a decirlo así, en los últimos años de su vida? Porque sin duda alguna, pues las autoridades estadounidenses no le perdonarán, no es nada más como una entrada por salida, pues es seguramente ya entregarse para pasar los últimos años de su vida
en una cárcel, no sabemos de qué manera. En efecto, hay que decirlo, cuando se da a conocer esta información, primero se habla de una detención, después se habla de esta entrega, como ya lo decíamos, es información, por supuesto, en desarrollo, iremos conociendo los detalles. Ahora bien, lo que sí se sabe, y hay que decirlo, el Mayo Zambada, en efecto, es un hombre mayor, es una persona de la tercera edad, sí, sí. Así, tal cual. Había enfermado en los últimos años, esa información se tenía, pero como lo decías, en realidad el liderazgo es lo que se pone en juego, sí, cuando estas figuras empiezan, en efecto, o a enfermar, o a tener problemas de salud, o, por supuesto, con el tema de la edad. Estamos hablando además de un hombre de 1,75 m, de más de 75 kilos. Sí. Hay que ver el contexto completo. Ale, fíjate que la agencia Reuters está dando a conocer más información. Ya lo decíamos, esto corre a cuentagotas. Se informa que se encuentra bajo custodia de autoridades estadounidenses en ese país. Tiene 76 años, es el fundador del cártel de Sinaloa junto con el encarcelado Joaquín El Chapo Guzmán, y enfrenta esta serie de acusaciones por delitos relacionados con narcotráfico, con crimen organizado, todo en Estados Unidos. Ahora bien, la DEA ofreció una recompensa de $15 millones por información que diera con su paradero. En febrero, lo que se sabe es que fiscales federales estadounidenses acusaron a Zambada de conspiración para fabricar y distribuir fentanilo. Recordemos, Ale, que en Estados Unidos este tipo de delitos se da así, puede ser la conspiración o la consumación del hecho, son delitos distintos, esto le van sumando años. Según funcionarios estadounidenses, esta sería la principal causa de muerte, el fentanilo en estadounidenses de entre 18 y 45 años. Y esto es importante. El tema del fentanilo ha sido un parteaguas en la historia de Estados Unidos y evidentemente en la relación de Estados Unidos para con el gobierno mexicano, para con los cárteles mexicanos y para la forma en la que enfrentan